Muy buenas tardes, Edison. Bienvenido a nuestra sesión en línea. Voy a dar inicio en esta tarde, 11 de octubre del 2019, a nuestro encuentro virtual. La idea de este encuentro virtual es hablar un poco sobre la evidencia número 1 de la última actividad del proyecto que vamos a trabajar en nuestra etapa lectiva, que es la actividad del proyecto número 10, la cual está asociada también a la actividad de aprendizaje número 11, y la primera evidencia es el cuestionario técnico, ¿cierto?, de la actividad del proyecto número 10. Para esta tarde vamos a tratar un poco, vamos a hacer una pequeña introducción, la temática como tal, vamos a dar ese espacio para las dudas e inquietudes, vamos a finalizar con unas conclusiones y con unos temas que tenemos que tener en cuenta también al finalizar nuestra etapa lectiva. Entonces, introducción, a ver qué tenemos para esta actividad del proyecto. Tenemos esta primera, ¿cierto?, actividad, esta primera evidencia, que es el cuestionario técnico, ¿sí? Inició el 8 de octubre y finaliza hoy 11 de octubre del 2019. La otra semana estaremos trabajando con una evidencia que se llama elaboración del informe administrativo y técnico del sistema de información en desarrollo. Esa va hasta el 21 de octubre. Y la última evidencia es un pequeño foro que trata sobre las estrategias para validar el proceso de implantación del sistema de información desarrollado. ¿Sí? Iría hasta el 29 de octubre. Ese día, 29 de octubre, estaríamos dando como finalización nuestra etapa lectiva. Plazo para entregar evidencias hasta el 29 de octubre. Es decir, que tienen plazo hasta esa fecha de, por favor, adelantar lo que más puedan los fines de semana. Se les va a dejar habilitada la plataforma para que por favor adelante todas las evidencias que tengan atrasadas, aprovechen estas últimas semanas ya que les queda, para que por favor tratemos de colocarnos al día, aprovechemos estos fines de semana, esforcémonos un poquito, ¿cierto? Sin dejar de un lado, ¿cierto?, sacar esos espacios para descansar, que nuestros cuerpos se recuperen también. Pero trabajemos arduamente para poder sacar adelante. Ya nos hemos esforzado durante toda la tecnología, ya yo creería que este es el último esfuerzo para dar. Entonces, por favor, no lo desaprovechemos. Habrá comité de evaluación, lo aplazaron para el 7 de noviembre. Obviamente las personas que no lograron colocarse en el día, que van atrasados con la etapa lectiva, que tienen evidencias pendientes, pues todos ellos estarán citados para el comité de evaluación. Entonces se les dará un último plazo, me imagino que es de un mes máximo, para que se coloquen al día. Mi recomendación es que no lleguemos al comité de evaluación. Por favor, aprovechemos estos tiempos, aprovechemos esos fines de semana en donde la plataforma va a estar habilitada hasta el 29. Es de aclarar también que aquellas personas que ya han sido citadas a comité de evaluación con anterioridad, pues ya tenían un último ultimátum que era hasta el 8 de este mes de octubre. Si no lograron colocarse en el día, entonces aprovechemos hasta el 29 de octubre, porque si de aquí al 29 de octubre no están al día con sus evidencias, sencillamente pues yo los tengo que pasar a cancelación de matrícula. Entonces, no vayamos hasta esa instancia. Yo sé que ustedes se pueden esforzar, sé que hay algunos aprendices que están enviando evidencias, están poniendo al día, entonces yo sé que lo van a poder lograr. ¿Sí? Y de una vez empecemos a averiguar lo de la etapa productiva. Yo ya les había comentado sobre eso, miremos las alternativas. De igual forma yo les voy a dar una sesión en línea en donde les voy a aclarar bien cuáles son esas alternativas que ustedes tienen que tener en cuenta, cómo va a ser la metodología para trabajar la etapa productiva, a dónde nos vamos a direccionar en la plataforma. Todo eso se les va a explicar, ¿cierto?, después del 29 de octubre. Pero sí, antecitos del 29, sí me gustaría, al menos la última semana, que ustedes, por favor, en esta semana, del 22 al 29 de octubre, esa semanita de una vez me vayan como diciendo qué alternativa van a escoger, ¿sí? Si van a escoger proyecto productivo, si van a escoger vínculo laboral, si van a escoger contrato de aprendizaje, pasantía, ¿sí? Ya depende de lo que ustedes quieran desarrollar en su etapa productiva. Así mismo me van diciendo y eso, pues para poder colocarnos en contacto, ya sea con Gilberto Parca, que es el encargado del proyecto productivo, o si lo deciden hacer por vínculo laboral, pues sería muy bien, muy bueno. Hay algunos aprendices que han estado trabajando vínculo laboral desde su etapa lectiva, en donde han estado desarrollando competencias que hacen parte de la parte lectiva, en donde han habido temáticas que han desarrollado en sus trabajos. Sencillamente estas personas ya tendrían harto trabajo adelantado,
¿sí? Eso se les podría valer siempre y cuando la empresa esté constituida legalmente y la empresa les certifique a ustedes las funciones, ¿cierto?, que han desempeñado en esa empresa. Recordemos que la etapa productiva es de 6 meses como mínimo, entonces pues obviamente la empresa le tiene que certificar a usted que realmente trabajó esos 6 meses y que desarrolló ciertas funciones que tuvieron que ver con la etapa lectiva, ¿sí? O sea, de lenguajes de programación, sistemas de información, sí, todo lo que ha tenido que ver con AXI, que lo hayan desarrollado durante esos 6 meses, esas certificaciones les sirven, o sea, esa alternativa la podrían escoger como vínculo, como para hacer su etapa productiva. En este caso sería vínculo laboral y le serviría, ¿sí? Ya ahí, por ejemplo, ya ahí lo que tendrían que venir a hacer serían las bitácoras que nos piden, hacer un formato que se llama el 023, yo ya se los voy a explicar también a medida que vayamos avanzando. Una vez terminemos la etapa lectiva les voy a explicar bien cuáles son los documentos que les exige el SENA, ¿sí? Y estas personas tendrían que hacer esto y lo único que tendrían que esperar sería presentar las pruebas Saber TIT, ¿sí?, del SENA. Pero es necesario que los resultados de aprendizaje los tengan totalmente al día, es decir, que estén aprobados. Entonces, por eso es mi afán de que aquí al 29 ojalá tengan todas estas evidencias, que no tengan que ir a comité de evaluación y que yo pueda decir, bueno, estos son los que van a hacer etapa productiva y ya, con estos me voy hasta el final. Sí, con estos son los que voy a trabajar y estos son los que de una vez pueden pasar a hacer su prueba Saber TIT. Obviamente estas pruebas las harán el otro año, ¿cierto? A comienzo del otro año, pero ya estarían agendados para realizar su prueba. Es decir, que si ya hicieron, digamos, cumplieron prácticamente su totalidad en la etapa lectiva, su etapa productiva como tal, o sea, en una empresa de vínculo laboral, entonces les quedaría faltando solamente presentar la prueba Saber TIT, ¿cierto? Quedaría pendiente eso y que subieran todos los documentos que pues yo les voy a explicar que tienen que subir a la plataforma. Sí, obviamente pues se estará llamando a la empresa donde realizó su vínculo laboral, nos estaremos comunicando con ellos porque ellos les tienen que dar también unas firmitas en unos documentos y yo estaré validando que realmente esa información sea real y cumpla con las expectativas que el SENA les está pidiendo. Para aquellos aprendices que pues de pronto no estaban desarrollando nada, ¿cierto?, en cuanto a la etapa lectiva, ¿cierto?, en alguna empresa, no importa, o sea, se pueden vincular a una empresa en donde quieran desarrollar algún sistema de información, algo así, eso les serviría, ¿cierto? O lo otro sería hacer un proyecto productivo, ¿cierto?, un sistema de información podría ser para X empresa, también les serviría. Ya las alternativas ustedes también las empiezan a escoger dependiendo también de la facilidad que les quede a ustedes, a no ser que tengan contrato de aprendizaje y eso también es válido. Entonces, pues de una vez, por favor, vayamos pensando. Edison, te invito para que vayas pensando de una vez la alternativa que vas a escoger y las personas que vayan a escuchar esta grabación, por favor, no se dejen coger la tarde, no esperen que llegue el 29 para saber cuál alternativa van a escoger, no dejen que llegue el 29 para enviar la última evidencia o para enviar sus evidencias, no, sino desde ya. Si hay evidencias atrasadas, empecemos a trabajar, aprovechemos este fin de semana que es puente, pero también les digo, saquen tiempo para descansar, ¿sí? Si se dedicaron el sábado y el domingo muy juiciosos a trabajarle a la tecnología, pues entonces traten de sacar al menos el lunes para que descansen, compartan en familia también, aprovechando que es puente. Sí, o traten de sacar una tarde en familia, traten, si están solos, entonces traten de sacar ese tiempito para que descansen, pero también saquen tiempo para recuperar fuerzas nuevas porque también las necesitamos, ¿sí? Todo no puede ser trabajo, todo no puede ser exigencia, nos demandamos a veces y también eso a veces es perjudicial. Cuando nuestro cuerpo se demanda demasiado, entonces después, ¿cómo vamos a rendir? ¿Sí? Entonces la invitación es a que no nos esforcemos, pero que a su vez saquemos, o sea, como ese plan de trabajo en donde saquemos un tiempo para descansar. ¿Sí? Hagamos el esfuerzo, que yo sé que lo vamos a lograr y vamos a poder sacar ese tiempito para descansar también. Sí, esa invitación se las hago para que por favor no dejemos para lo último, ¿cierto?, lo que podemos empezar a hacer desde ya. Bueno, entonces la actividad de aprendizaje que está asociada a esta actividad de proyecto número 10 es validar el proceso de implantación de la solución informática desarrollada, teniendo en cuenta las especificaciones del diseño y la documentación para su operación según normas y protocolos de la organización.
Entonces, es hacer un pequeño cuestionario, ¿cierto? Ese cuestionario, pues, va a tener 20 preguntitas, ¿sí? Tiene varios intentos para que, por favor, las desarrollen. La misma metodología que hemos venido trabajando, en la que vamos a hacer en este caso, y es estudiar el material que está dentro de la plataforma. La plataforma nos suministra este material. Una OASI son técnicas de migración de datos, un laboratorio realizar procesos de migración de datos del sistema, y una OASA se llama copias de seguridad. Obviamente, este material también lo vamos a ir trabajando en las otras evidencias, ¿cierto? Pero pues para poder alcanzar resultados buenos dentro de este cuestionario de esta actividad del proyecto, esta primera evidencia, pues es necesario estudiar el material. No vayamos a ciegas allí a contestar, sino que más bien revisemos un poco el material, miremos en qué consiste la migración de datos, ¿cierto? Que es el proceso donde volúmenes de datos son movidos o trasladados desde sistemas existentes hacia otros sistemas, ¿cierto? El material nos suministra ejemplos, ¿sí? Entonces, por favor, revisemos bien, nos suministra razones por las cuales es necesario que nuestros sistemas de información se les realice esto, ¿cierto? En cuanto al material que tiene que ver con el laboratorio como tal, entonces ya les nombran ustedes, digamos, que actualmente existen causas que impulsan a las empresas a generar procesos de migración de datos, como son actualizaciones o cambios de sistemas de información, bases de datos o la implementación de nuevas tecnologías, ¿cierto? Y cualquier motivo por el cual, ¿cierto?, la empresa, ¿cierto?, requiera que esto se lleve a cabo, que haya esta migración de datos para que haya nuevos sistemas, ¿sí? Entonces, por favor, revisemos, el material está bien interesante, está bien bonito, para que por favor lo estudiemos. Lo que tiene que ver con copias de seguridad es un tema bien importante que también tenemos que tener en cuenta en nuestras empresas. Ahí les nombran los tipos de copias de seguridad, la copia de seguridad completa, la incremental, la diferencial, la de espejo. Si de pronto hay algunas que ustedes hayan trabajado dentro de sus empresas, el ejemplo del backup, ¿cierto?, en Google Drive. Hay muchas cosas que se han ido implementando, ¿cierto? De pronto ustedes conocen algunas, vamos a actualizar un poquitico, ¿cierto?, la temática como tal. Leamos los materiales, que yo sé que van a ser de gran ayuda también, ¿sí? Y cumplamos con esta evidencia que nos está pidiendo nuestra guía de aprendizaje. Entonces, tenemos que el cuestionario, ¿cierto? Y esta es una pregunta que está dentro del cuestionario y dice así: para forzar que el texto continúe en una línea nueva en lenguaje HTML, se usa. Entonces, pues tengo a eso, si la sabes bien, si no la sabes, tranquilo que aquí la vamos a desarrollar. Pero me gustaría saber si de pronto conoces la respuesta así solamente leyéndola, y que me escribas el por qué eliges eso, ¿sí? Entonces dice: para forzar en el texto, continúe en una línea nueva en lenguaje HTML, se usa. Dice está la respuesta de, ¿cierto?, de H1, BR, EM/L, ¿sí? Entonces, la D, tú dices que es /L. ¿Mm? Vamos a meditar un poquito, porque H1 no, ¿para qué sirve H1? ¿Para qué sirve EM? ¿Para qué sirve BR? Revisemos un poquito de eso. A recordar un poquito. La respuesta que nos arroja, ¿cierto?, es la B, ¿sí? Sería BR como tal, ¿sí? El elemento HTML, ¿cierto?, significa line break, produce un salto de línea en el texto, es decir, retorno, es como un retorno como tal. Es útil para escribir digamos, cuando nosotros estamos escribiendo ahí, esta es como una etiqueta muy útil como tal. Entonces, por eso la respuesta, ¿cierto?, en este caso sería BR.
Para forzar que el texto continúe en una línea nueva, en el lenguaje HTML se usa es BR. ¿Sí? Entonces, para que por favor no lo olvides, esa es la que vamos a tener en cuenta para responder, ¿cierto? Dentro de lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, por lo general uno llega y escribe un texto y escribe BR y luego escribe, digamos, el año en donde se estipuló, ¿cierto? Digamos, el nombre de Edison con sus apellidos. Puedo colocar la etiqueta como tal y luego coloco, digamos, cuando nació, ¿cierto? Coloco la etiqueta, ¿cierto? Luego puedo colocar en qué ciudad y coloco la etiqueta como tal, ¿cierto? Entonces me va a salir un texto en donde, o sea, va la primera línea, luego iría la segunda, la tercera y así sucesivamente cada vez que yo voy escribiendo la etiqueta al final el BR, ¿cierto? Entonces, en sí, sí la forza, ¿cierto? Que el texto continúe en una línea nueva en el lenguaje HTML, es decir, cuando yo utilizo esta etiqueta, entonces diría, digamos, este texto, y si coloco la etiqueta acá, y luego coloco este texto, y luego la etiqueta, entonces me aparecería así, en este orden como está. Si no la utilizo, entonces sencillamente me aparecería todo así de largo, ¿sí? Entonces, para que recortemos un poquito, y entonces definitivamente esta esta etiqueta sí me forza que el texto continúe en una línea nueva, ¿cierto? Es decir, a que vaya, ¿sí? A que vaya bajando. Una línea nueva, entonces esta sería una línea nueva, esta sería una línea nueva, esta sería una línea nueva. Entonces, para eso utilizamos esta etiqueta HTML. Esto en cuanto a esta pregunta, ¿no? Pero pues obviamente dentro de nuestro cuestionario pues van a haber muchas preguntas que tienen que ver con la migración de datos. Entonces, para que por favor estudiemos el material. No sé si de pronto tengas alguna duda, Edison, en cuanto pues al cuestionario como tal, yo creo que es algo bien sencillo, solamente de estudiar un poquito. Lo otro, que sí es lo que tiene que ver con la etapa productiva, no sé si tengas preguntas o con la fecha de finalización o con la entrega de evidencias. No sé si de pronto en eso sí, voy a empezar a publicar anuncios a partir de la otra semana, anunciando bien que ya finalizamos pues prácticamente nuestra etapa lectiva para que pues las personas vayan colocándose al día, ¿sí? Pero pues básicamente esa es la idea. Entonces, no sé si tengas preguntas sobre cuáles temas tienes preguntas, eso. Si quieres me los vas colocando y si algo pues los vamos trabajando. El lunes no tenemos sesión de chat. Nos tocaría dejarla para el miércoles de pronto. Sería que me acordaras el martes en el foro de dudas e inquietudes, si hay que profundizar en algún tema. Y el miércoles lo estaríamos trabajando, como dices, y lo estaríamos trabajando. Dime sobre la etapa productiva que no entiendes. Si quieres que habilito micrófono, o puedes seguir escribiendo ahí. Ya está habilitado el micrófono por si de pronto quieres hablar, o me puedes seguir escribiendo ahí en el chat. Profe, buenas tardes. Sobre lo de la etapa productiva, pues tengo la duda porque yo actualmente trabajo en una empresa pues que se dedica a la producción de alimentos. Entonces, pues para mí en este momento retirarme pues no lo veo muy viable. En ese caso, ¿cómo serían las otras alternativas o qué se realizan las otras alternativas? O si hay alguna forma en que yo pueda trabajar de pronto en una empresa, pero pues como a distancia o la misma forma como se está llevando el aprendizaje. Y sobre lo de la otra vez que sobre las evidencias, pues tengo unas evidencias pendientes de la etapa de la actividad de proyecto número 8. Tengo dos evidencias que pues, me quedaron pendientes que no alcancé a terminar
para el domingo, pero pues ya una ya la terminé y me falta terminar la otra para subirlo, y pues planeo que este fin de semana, pues, pues me toca trabajar todo el fin de semana, voy a hacer lo posible por hacer 2 o 3 evidencias de la actividad del proyecto número 9. Eso sería. Ok, entonces mira, lo que tiene que ver con la etapa productiva como tal, no sé si dentro de la empresa donde trabajas de alimentos pues necesiten sistematizar algo, ¿sí? Como hacer algún sistema de información pequeño para llevar contabilidad. Bueno, no sé si necesiten sistematizar algo dentro de la empresa de alimentos, no sé bien cuáles son las funciones que tú desempeñas allí, pero pues si se pudiera hacer algo allí internamente en donde te pudieran certificar lo que tú desarrolles, pues sería muy bueno. Eso sería por vínculo laboral. O lo otro sería que siguieras trabajando normal, porque obviamente no vas a perder tu trabajo, ¿cierto? Siguieras trabajando ahí, y de pronto consiguieras, digamos, en alguna empresa en donde necesitaran desarrollar algún sistema de información, ¿sí? A veces, digamos, hay gimnasios en los cuales necesitan desarrollar de pronto su sistema de información, en donde tenga una pequeña base de datos para manejar los clientes, ¿sí? O de pronto algún negocio de un familiar, pero que obviamente la empresa esté constituida, también te podría servir. Eh, Esas cositas te podrían servir, ¿sí? Sí, siempre y cuando ellos te certifiquen, ¿cierto? O sea, tú podrías trabajar en la empresa donde estás trabajando de alimentos, pues lo ideal sería que de pronto allí pudieras desarrollar algo, pero si no se puede, entonces lo desarrollarías para otra empresa. Sí, pero obviamente la empresa te tendría que certificar, ¿cierto? Ahí sería por vínculo laboral. Lo otro también que podrías hacer, ¿cierto? Si no logras conseguir, es hacer proyecto productivo, ¿sí? Entonces ahí ya nos empezamos a comunicar con Gilberto, pero tú debes de tener una idea de un proyecto productivo, ¿sí? Eh, que por ejemplo, un proyecto que tú quieras desarrollar en cuanto a, no sé, en cuanto a algún supermercado, ¿cierto? Algún proyecto que tenga que ver con desarrollo de software, ¿sí? Entonces ya tendrías que tener la idea, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, un software para los colegios, ¿sí? Un software, digamos, para un supermercado, no sé, algún proyecto que tú tengas en mente para trabajar, lo podrías llevar a cabo aquí en el SENA, pero entonces se trabajaría de la mano con Gilberto Parga. Parga por lo general lo que hace es revisar que ustedes cumplen. Obviamente primero él les exige unos documentos que deben de presentar, pide un documento de cascada, algo que tiene que ver con proyecto productivo, pero en sí, o sea, el desarrollo como tal, ustedes lo van realizando y a mí me van enviando unos documentos que se llaman bitácoras. Yo a través de esas bitácoras voy verificando que ustedes estén cumpliendo, ¿cierto?, con su etapa productiva. Esa podría ser otra alternativa. Ahora, dependiendo de la ciudad donde tú vives, si en este caso vives en Bogotá, entonces en Bogotá, por ejemplo, sí les quedaría como mucho más fácil de pronto lo de contrato de aprendizaje, por aprendizaje. Pero entonces ahí nos tocaría también hacer gestión dentro del centro, que desde ya se pudiera hacer, ¿cierto? Enviándole un correo electrónico, ¿cierto? A alguien que es encargada de contrato de aprendizaje, pero entonces lo que tiene que ver con contrato de aprendizaje, obviamente pues tendrías que renunciar a tu trabajo y irte para lo de contrato de aprendizaje y esperar que te vinculen, ¿sí me entiendes? O sea, que una empresa te esté requiriendo, te soliciten para poder llevar a cabo tu contrato de aprendizaje. Entonces, mi consejo, o sea, yo en la experiencia que he tenido con otras tituladas, es que preferiblemente escojan vínculo laboral o proyecto productivo. O sea, vínculo laboral es que ustedes consigan la empresa, ¿cierto? Y que la empresa les certifique a ustedes, que ustedes puedan desarrollar alguna aplicación para la empresa. O lo otro es proyecto productivo, una idea innovadora que ustedes puedan desarrollar, ¿sí? Eh, por la distancia, por lo que muchos no viven en Bogotá y eso, viven en otras ciudades, entonces ese sería como mi consejo, ¿sí? Mm,
tenía la idea de hacer un programa para ferreterías, vivo en Cali. Claro que sí. ¿Qué tienes que tener en cuenta? O sea, son como tips que yo te voy dando para que por favor lo tengas en cuenta. Si es un programa para ferreterías, tienes que mirar bien, o sea, la dimensión del programa, ¿sí? La etapa productiva dura 6 meses, ¿sí? Entonces, tienes que planificar el tiempo. Ahí va a haber un formato que yo les voy a enviar en donde ustedes tendrán que hacer una planeación durante esos 6 meses, ¿sí? De etapa productiva. Es decir, tienes que planificar el tiempo para que terminados los 6 meses tú puedas, o sea, desarrollar eso, ¿sí? Para que tengas que mostrar en el SENA. ¿Sí? Entonces, quiero que revises muy bien eso. Puedes desarrollar el programa para ferreterías, pero pues ojo con el planteamiento del problema que vas a colocar, ¿cierto? Para que no te bases en el sistema como tal completo, sino que cojas una parte, ¿cierto? De pronto del sistema, te centres en algo, de pronto así como lo hicimos en la etapa lectiva, que se centraron en algo específico dentro de la ferretería. Y ya de ahí, por ejemplo, ya tú después de los 6 meses puedes seguirle trabajando, ¿cierto? Pero que tengas algo para mostrar ahorita en estos 6 meses, ¿cierto? Que tienen de etapa productiva. Sería como las recomendaciones que te puedo hacer. En cuanto a las evidencias que tienes atrasadas, entonces, en cuanto a esas evidencias, pues la idea es que aproveches este fin de semana, el otro fin de semana, yo de igual forma les voy a dejar habilitada la plataforma, ¿cierto? Para que trates de colocarte al día, van a estar las fases habilitadas, cualquier inquietud pues me la escribes, obviamente yo te la voy a solucionar, yo creo que el martes, porque este fin de semana vamos a estar muy ocupados, tenemos exámenes en el SENA, el martes tengo un examen en el SENA, pero de igual manera yo voy a tratar de mirar a ver cómo les colaboro lo más pronto posible. Si ya de pronto hay algún tema específico que no entiendes o algo así, me escribes el martes en el foro de dudas e inquietudes y el día miércoles sacamos un espacio, ¿cierto? Puede ser de 1 hora para poder profundizar en ese tema, abrimos un espacio de chat y lo podemos llevar a cabo. ¿Listo, Elisa? No sé qué otra pregunta de pronto tengas para hacerme. Ok, Edison, entonces eso sería como básicamente, sí, tenemos que analizar mucho lo de la etapa productiva, sí, no se vayan a enredar tampoco con este tema porque sí hay que desarrollar algo, cierto, en etapa productiva, pero no quiero tampoco que ustedes se me enreden, sí, no se me vayan tampoco, pues si se van por proyecto productivo, de pronto puedan hacer algo tan complicado que de pronto el tiempo no les va a alcanzar, entonces hay que pensar mucho en la definición del problema, sí, para que seamos bien específicos. Y si nos vamos por vínculo laboral, pues ya con la empresa, pues dependiendo de lo que ellos nos vayan pidiendo, ¿cierto? Entonces sí hay que decirles a la empresa que durante esos 6 meses sí deben de pasar una planeación, ¿cierto? Que en donde se vayan unas funciones a desarrollar. Entonces ya la empresa les dirá qué deben de desarrollar durante esos 6 meses o ustedes les pasan la planeación a la empresa. Mire, ustedes nos están solicitando esto, entonces durante estos 6 meses les vamos a desarrollar esto. Ya si ustedes quedan satisfechos, entonces seguimos trabajando, seguimos desarrollándoles. ¿Sí? Son como cositas así, de igual forma ahí se puede abrir también una puerta de bendición, Edison, ¿cierto? Empezar a desarrollar y todo eso, podemos conseguir contraticos así y puedes empezar a conseguir un contratico así también externo, mirar a ver que de pronto con la ferretería o bueno, mirar a ver el cliente como tal y empezar a trabajar de esa manera también. ¿Sí? Lo único es que si yo por ejemplo, yo soy muy juiciosa, yo aspiro a estar el otro año con ustedes de nuevo para finalizar este proceso. Eh, entonces yo soy muy juiciosa en cuanto a lo que tiene que ver con la etapa productiva. Me gusta que cada 15 días, que es lo que nos pide la guía, me estén enviando el adelanto, lo que están trabajando, ¿sí? Porque no me gusta que se pasen del tiempo que es. Sí, me gusta es que vayan en el tiempo que es. O sea, mensualmente tienen que enviar 2 bitácoras y me gusta que cada 15 días me estén enviando bitácoras. Me gusta hacerles sesión en línea de manera individualizada. ¿Para qué? Para mirar cómo va el avance de la etapa productiva, qué están desarrollando, cómo les ha ido, qué dificultades han tenido. Me gusta hacer eso, ese seguimiento individual con cada aprendiz y me gusta también hacer las sesiones grupales que tienen que ver netamente con la etapa productiva, ¿sí? Por ejemplo, de avances, de dudas, de inquietudes que vayan teniendo y todo eso, me gusta hacer eso, ¿sí?
Sé que en otras partes no lo hacen así. A mí sí me gusta hacerles ese seguimiento así a mis muchachos. ¿Para qué? Para que ellos puedan finalizar, ¿cierto?, su etapa productiva de una manera exitosa y no vayan a tener problemas más adelante con la certificación C. Entonces, eso sería eso, y pues desde ya me gusta irles diciendo para que se vayan poniendo las pilas, ¿cierto? Y no nos dejemos coger la noche y podamos cumplir con lo que nos está pidiendo el SENA y ustedes se puedan graduar sin ningún problema, finalizado el tiempo. Entonces, es eso básicamente, Edison. Conclusiones, bueno, esta evidencia como tal inició el 8 y finaliza el 11 de octubre, me disculpan acá. Sí, yo lo corregí, pero no sé, de pronto no me quedó guardado cuando hice la corrección, pero pues finaliza el día de hoy. Dudas, inquietudes en el foro, por favor, y pues la evidencia como tal de cuestionario sí me la hacen de manera individual. Lo que tiene que ver con el foro como tal también lo hacen de manera individual, pero esta evidencia sí la pueden trabajar de manera grupal. La número 2, que inicia la otra semana, elaboración del informe administrativo y técnico del sistema de información desarrollado. Entonces, esto sí la pueden hacer de manera grupal. ¿Sí? Y pues hay una frase que encontré que me parece muy bonita, que dice lo siguiente. Por eso les hice algunas recomendaciones al inicio de la sesión en línea. Dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. ¿Sí? Entonces, seamos positivos, tratemos de ser positivos lo más que podamos, tratemos de tener pensamientos alegres, porque cuando nosotros estamos alegres, de verdad, a veces como que nos fluyen mejor las cosas, como que hacemos las cosas con una mejor actitud. Sí, entreguemos más bien, dejemos esas cargas a un lado y tratemos de hacer las cosas lo mejor posible y bueno, que ojalá no pase, pero pues en ocasiones cuando nos hemos sentido un poco débiles en nuestros cuerpos o a veces cuando hay quebrantamientos de salud, tratemos de pensar de manera positiva también, tratemos de traer cosas positivas a nuestros pensamientos porque eso nos va a ayudar también a salir rápido de eso. ¿Sí? Saquemos tiempo para descansar. ¿Sí? Edison saca tiempo, saca 2 horitas en familia este fin de semana, trata de sacar un tiempito de descanso, ¿sí? Pero también trabaja juicioso, pero saca sus tiempitos. Sí, que eso nos va a ayudar mucho a recuperarnos y está mejor para seguir avanzando. Sí, por ejemplo, yo le hablaba a alguien hoy y no sé por qué se me viene aquí a la sesión en línea, pero lo voy a compartir. Es como, por ejemplo, valga la redundancia, pero es así. Cuando a un carro, nosotros lo andamos, pero no le echamos gasolina, ¿qué sucede? Pues no nos va a andar más el carro. Así pasa con nosotros. Si nosotros no nos cuidamos, ¿cierto? Va a llegar un momento en el cual el cuerpo no va a responder por más que nosotros queramos cumplir. Y yo, finalizando ya nuestra etapa lectiva, también tengo que pensar en ustedes, en que ustedes estén bien también para que ustedes puedan terminar de una manera exitosa, ¿cierto? Esta titulada. Entonces, pensando en ustedes también, por eso les hago la recomendación, ¿sí? Entonces, sacamos ese espacio también. Dios los continúe bendiciendo, que tengan un feliz y bendecido fin de semana, que aprovechen al máximo este fin de semana y nos vemos, si algo, la otra semana. ¿Sí? A través de un espacio en línea o si no se ven con la instructora Sonia, pero de igual manera si se llega a necesitar, entonces sacamos un espacio el día miércoles. Entonces, muchas gracias por la asistencia, Edison, y pues cualquier duda, inquietud, me la haces a través del foro de dudas e inquietudes, ahí estaré pendiente a colaborarles y ayudarles. Voy a dar como finalizada la sesión en línea y pueden irse retirando de la sala. Gracias, Edison, por esos buenos deseos.